Para el grupo en investigación clínica conformado por delegados de las asociaciones médico-científicas de Colombia y AFIDRO, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, es un verdadero gusto y es un verdadero placer presentarles el día de hoy un ciclo de videos informativos con respecto a temas muy importantes en investigación clínica patrocinada. El ánimo de estos videos es darles a ustedes una visión general de estos temas que son trascendentales en los procesos de investigación clínica. Y para este fin hemos invitado a profesionales que tienen tanto el conocimiento como la experiencia en la práctica para desarrollar estos temas y que haya una suficiente ilustración alrededor de los mismos. El ánimo también al final es que una vez vistos estos videos y revisados por ustedes, se genere un motor de desarrollo con respecto al tema de investigación clínica y sirva no solamente para su crecimiento personal, sino para el fomento de la investigación en nuestro país, en Colombia. Esperamos que estas conferencias de los expertos y que estos temas que se desarrollan cumplan con estos objetivos planteados y les damos desde ya la bienvenida. Para tratar el tema del proceso de consentimiento informado en investigación clínica, hoy hemos invitado a dos expositores que nos permitan ver, por un lado, la posición y el concepto que se tiene desde la autoridad sanitaria, el INVIMA. Con este fin nos acompañará la doctora Paola Pulgarín. La doctora Paola Pulgarín es bacterióloga de profesión y actualmente es la coordinadora del grupo de investigación clínica del INVIMA. De otra parte, es importante también conocer desde la práctica cómo se tiene la visión de la toma y el proceso del consentimiento informado. Y entonces, para esta visión, hemos invitado al doctor Fernando Suárez Obando. El doctor Fernando Suárez Obando es médico genetista, epidemiólogo y bioeticista. Actualmente es el genetista del Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá y a su vez es el director del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana. Les damos la más cordial bienvenida. Don Orlando, muchas gracias por la introducción. Vamos a comentar entonces los aspectos más relevantes del consentimiento informado. ¿Por qué es importante plasmar el consentimiento informado en un documento? Esto tiene dos aspectos relevantes. Uno es eminentemente legal y normativo. Esto está en la norma 8430 de 1993 que rige cómo se hace la investigación biomédica en Colombia, específicamente en los artículos 15 y 16, en donde se desglosan los componentes del consentimiento y por qué esos componentes tienen una validez frente a un comité de ética que evalúe los proyectos de investigación. El consentimiento informado representa la voluntad del sujeto y representa la autonomía del sujeto frente a su participación consciente e informada de participar en dicho proceso. Esto queda, por tanto, plasmado en este documento, lo cual nos indica claramente que se trata de un proceso, no simplemente de una firma de consentimiento que, por supuesto, tenga unos parámetros formales descritos en la norma, sino que representa un proceso de comunicación entre el investigador y el sujeto de investigación. Hay situaciones particulares como, por ejemplo, las urgencias, en donde el sujeto puede tener una condición de salud, por ejemplo, un Glasgow disminuido, en donde él no pueda ser consciente de participar en un estudio. Es frecuente que un investigador quiera conocer si una intervención particular en situaciones de urgencias funciona o no, si es eficaz o no. En esos casos el consentimiento se puede postergar. Sin embargo, que para que ingrese el sujeto al proyecto de investigación se necesita, por supuesto, que un representante legal que vele por sus intereses acceda. Posterior a que la persona recupere su nivel de conciencia y su capacidad de consentir, se puede hacer el consentimiento. En todo caso, esto nos vuelve a hablar del proceso, no simplemente de
una firma o una representación en un papel. El consentimiento informado, por tanto, tiene una importancia mayor que la que representa la norma o que la que representa el formulario. El consentimiento informado, entonces, como proceso, no solo inicia con la adecuada comunicación entre el investigador y el sujeto, sino que transcurre a lo largo de la investigación, porque el sujeto puede manifestar alguna duda sobre la intervención y decidir retirarse del mismo proceso. Una vez esto sucede, hace parte del proceso de consentimiento informado. Otra situación que demuestra que es un proceso es que los protocolos cambian a lo largo del tiempo, sufren enmiendas, y esas enmiendas pueden significar que se le deba informar al sujeto de investigación una nueva particularidad. En esos casos se hace un reconsentimiento, es decir, se le vuelve a explicar al sujeto qué es lo que está pasando y nuevamente la persona toma o no una decisión al respecto. Esto es importante porque hace o nos da cuenta que la evaluación inicial que se hace de un consentimiento tiene que ser revisada con periodicidad y, por supuesto, para los comités de éticas implica un seguimiento del protocolo. ¿Quién representa este proceso? El investigador principal. Importante para el sujeto, entonces, que la información y el consentimiento para el acceso a los protocolos de investigación no significa un solo momento, sino que se da a lo largo del desarrollo de la investigación. Tal y como lo vimos anteriormente, el proceso de consentimiento informado es un proceso voluntario y debe ser realizado por aquellos participantes que deseen ingresar en un estudio clínico. Este proceso de consentimiento informado se debe llevar a cabo por personal calificado como investigadores principales o subinvestigadores, quienes deberán tener su firma o incluir su firma al final del consentimiento informado, al igual que dos testigos imparciales que den fe de que la persona que va a ingresar al estudio clínico lo está haciendo de manera voluntaria y sin presión alguna, al igual que debe tener la firma del sujeto participante. El consentimiento informado debe estar o se debe realizar de una forma clara, como se mencionó anteriormente, de manera voluntaria. Se debe explicarle al paciente que se le cubrirá todo el proceso de atención y se le informará acerca de los eventos adversos y debe tener información pertinente acerca de todo el proceso que se desarrollará durante su participación en el estudio. Uno de los componentes o factores importantes que debe tener el consentimiento informado es que debe ser claro, que como se mencionó antes, se debe tomar de manera voluntaria. Se debe mencionar al paciente acerca de cómo va a ser la cobertura de los eventos adversos, todo el proceso de atención durante el tiempo que dure el estudio clínico. Debe tener información clara, pertinente, que se ajuste al vocabulario de los sujetos para que todo lo que se les explique les quede de cierta manera muy claro y sea comprensible, cambiar un poco el lenguaje técnico científico y traducirlo a un lenguaje más común y muchísimo más claro para ellos. Es importante tener en cuenta que el consentimiento informado debe estar previamente aprobado por un comité de ética para poder aplicarlo después a los sujetos participantes. Este documento debe ser revisado y debe ser proporcionado a los sujetos a través de un médico encargado del estudio, bien sea investigador o subinvestigador, como lo mencionamos. Se debe hacer en un sitio tranquilo, en donde el sujeto tenga todo el espacio para poder leer de manera clara, sin interrupciones, en donde tenga acceso a personal participante del estudio que le pueda aclarar todas las dudas o inquietudes que vayan surgiendo en el proceso de lectura para, después de haber hecho todas las preguntas pertinentes, proceder con la firma. El contenido que se espera que tengan los consentimientos informados está relacionado con los objetivos del estudio, los procedimientos que se van a realizar a lo largo de este. Se le debe informar al paciente cuáles son los eventos adversos que esperamos ocurran durante el desarrollo o, teniendo en cuenta estudios previos, cuáles son los eventos que ya se pudieron identificar.
También algunas molestias, hay ciertos procedimientos en los estudios que pueden generar molestias a los pacientes y debemos ser claros desde el principio, indicándoles cuáles pueden ser estas posibles situaciones asociadas a los procedimientos. También se les debe explicar que en cualquier momento ellos pueden retirar su consentimiento si decidieron durante el estudio no participar más o no ven un resultado que les favorezca o por cualquier otro motivo deciden no participar, se les debe explicar desde el principio que tienen la plena libertad de poder retirar el consentimiento y no participar más en el estudio. Se les debe informar también que todos los datos y toda la información que se recolecte va a ser anónima, que ni su nombre ni los datos de su historia clínica van a ser públicos o para conocimiento público, sino que lo que se va a hacer es una codificación y usar solamente los datos para manejar información que pueda ayudar para futuras investigaciones. Se le debe indicar que hay una póliza que cubre todos los eventos y todos los procesos asociados a intervenciones adicionales que surjan dentro del ensayo clínico y que estén relacionados con la medicación del estudio. También se le debe informar que gastos como transporte, alimentación, exámenes médicos que estén asociados o dentro del estudio van a ser cubiertos por el patrocinador. Para el caso de los consentimientos informados para estudios genéticos o subestudios, se requiere que haya un consentimiento informado aparte del consentimiento principal, en donde se le informe a los pacientes que se le tomarán unas muestras adicionales con el fin de obtener información acerca de la patología en estudio. Es muy importante que en todo el consentimiento informado sea claro para el sujeto participante que este tipo de subestudios se limitan únicamente a la patología en estudio y al medicamento en estudio. Hemos estado haciendo énfasis a lo largo de todo este tiempo para que estos consentimientos se hagan de esta manera y sea claro para los pacientes que es un estudio adicional, pero que de igual forma está limitado a la patología en estudio y al medicamento en estudio. Finalmente, todos los participantes en los ensayos clínicos y en investigaciones clínicas tienen unos derechos que deben ser respetados por el personal que se encarga de llevar a cabo los estudios. Primero, los sujetos tienen el derecho de ingresar a los estudios de manera voluntaria, sin ningún tipo de presión familiar, sin ningún tipo de presión médica, sin ningún tipo de presión del patrocinador. Tienen el derecho a negarse a participar en los estudios si no están de acuerdo, si les da susto, si encuentran información en el consentimiento informado o en todo el proceso que no les es clara o les genera dudas, tienen todo el derecho a retirar su consentimiento. Tienen derecho a que cada vez que haya nuevos hallazgos, cuando ya estén participando en los estudios, se les informe. Si yo estoy participando en un estudio y di mi consentimiento y se generó nueva información de seguridad, se generaron cambios en el estudio, tengo derecho a que el personal médico y el patrocinador genere una nueva versión de consentimiento en donde me informen esos cambios o que a través de las consultas y las visitas yo sea enterado de todos esos cambios que inicialmente no se contemplaron cuando ingresé al estudio. Tengo derecho a tener suficiente tiempo para leer el consentimiento, para preguntar si tengo dudas, para hablar con mi familia si requiero un concepto adicional o un apoyo por parte de ellos. No me pueden limitar el tiempo de lectura ni limitarme el tiempo de la firma, sino que el paciente puede perfectamente tomarse el tiempo que requiera o que considere necesario para leer, entender y poder aceptar su participación. Tiene derecho a que se le informe de manera clara de que en qué se usarán sus datos, cómo se usarán sus datos y qué personas que participan en el estudio van a tener acceso a este tipo de datos. Hay situaciones especiales en las que el paciente no puede dar su consentimiento para participar en un ensayo clínico. En estas situaciones en donde los pacientes pueden estar inconscientes porque se encuentran en una unidad de cuidados intensivos o porque tienen una pérdida temporal de la conciencia y el médico tratante
decide que es una buena opción que el paciente haga parte del estudio clínico porque puede obtener beneficios de esta terapia, se puede obtener el consentimiento por parte de la familia o del representante legalmente aceptado. Para casos de menores de edad que vayan a participar en los estudios clínicos, se debe tener en cuenta que debe haber asentimientos por edades que deben estar aprobados por el Comité de Ética y avalados por el INVIMA, en donde de una manera clara, a través de gráficas, dibujos o palabras y textos muy claves, puedan ayudar a que el menor entienda el proceso de participación en el estudio. Deben estar acompañados por personal como psicólogos o psiquiatras para la toma de estos asentimientos que demuestren que el niño tiene capacidad de asentir o no, y además debe ir acompañado por un consentimiento adicional que debe ser firmado por los padres o tutores legales, que son los encargados de dar el aval para que los menores de edad puedan participar en el estudio clínico. Muchas gracias.